Hola mis queridos hermanos y amigos. Nos encontramos nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras. El título del mensaje es ¿Quiénes asisten a los cultos siempre? Y es importante plantearse esta pregunta, cuyas respuestas las responderán aquellos que son amadores de Dios. Son aquellos que aman a Dios, aquellos obedientes a Dios, aquellos que desean alabar a Dios. Y también puede ser que les inquiete la pregunta a aquellos que no asisten regularmente a los cultos y no les interesa reunirse, que no lo ven de obligación para poder asistir. Así que esta pregunta se plantea con el fin de resolver las inquietudes que pueden aparecer tanto en unos como en otros, los unos porque asisten regularmente y se dan cuenta de las ausencias de aquellos que no asisten regularmente, y puede darse que aquellos que no asisten regularmente puedan revisar un poco sus conductas frente a Dios y frente a sí mismos, y de pronto este mensaje les pueda cambiar. Veamos entonces unos textos que nos dicen quiénes querían estar con Jesús, por qué querían estar con Jesús y lo seguían para qué. Eso es interesante. La primera cita la encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué motivaba a estas personas a venir a Jesús, a estar con Jesús? La sanación de su cuerpo. Es decir, ellos no venían ni a adorarlo, no venían a escuchar su palabra, no venían a arrepentirse, no venían a escuchar propuestas de la nueva vida con el Señor Jesús. No. Lo que les importaba a ellos era sanarse de sus enfermedades. Y no solamente ellos, sino aquellos que los traían. Me imagino que en la medida en que eran sanados, iban saliendo, iban yéndose y no volvían más a buscar a Jesús, porque para ellos no había ninguna otra razón ni motivación. Lo que deseaban lo alcanzaron y suficiente. Veamos otra cita ahí mismo en Mateo capítulo 21, ahora versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Aquí está otro pasaje bíblico en la que llegan al templo con la creencia, la necesidad de que Jesús los sane y suficiente. Entonces llegaron al templo motivados por una sanidad, buscando una sanidad. Y como dije, no era pensando en el mensaje, no era pensando que en ese lugar se adoraba, se cantaba, se oraba por la gente. No, porque los llevaba a ellos a ese lugar. ¿Cuál era la motivación que movía a estas personas a llegar al templo? Solo que Jesús pudiera sanar a sus familiares. Y los enfermos pensaban que si buscaban a Jesús
si escuchaban a Jesús, si estaban con Jesús, Él podía tener misericordia con ellos y los podía sanar. Esas eran sus intenciones, nada más. No eran convertirse a Él, no eran tener una vida cambiada y transformada por Él, no eran encontrar la salvación de sus almas, no eran ir a los cielos con Jesús, no. Su principal motivo de la búsqueda de Jesús en el templo era recibir de Él los beneficios de sanar su cuerpo. Vamos a mirar otra cita ahora que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Veamos el versículo número 26 primero. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué nos lleva a pensar sobre este texto? Que Jesús, conociendo la mentalidad, los corazones y las intenciones de las personas, les declara la verdad de su interés por seguirle, por estar con Él. No era otra cosa sino recibir de Él aquellos milagros fantásticos de poder comer en las multiplicaciones de los panes y los peces. Y Jesús les revela eso. Les dice: ustedes me siguen es porque yo les doy de comer. Me siguen es porque han visto las multiplicaciones de los panes y de los peces. Ustedes no me siguen a mí para buscar la vida espiritual, para buscar el perdón de sus pecados, para buscar la redención de sus almas, para buscar formarse como cristianos, que esto aquí es bastante importante. No, ustedes me siguen a mí es para suplir la necesidad de sus vientres, de poder comer, de poder tener lo necesario, que yo les provee la comida y les supla las necesidades terrenales. Eso es lo que nos mueve a ustedes a seguirme, a buscarme. Veamos otra cita, allí mismo en el Evangelio de Juan, 2 versículos. Versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación de Pedro nos hace pensar del otro grupo que siguen al Señor Jesús, que buscan al Señor Jesús, que están con el Señor Jesús, que les interesa escuchar la palabra de Jesús, les interesa tener comunión con Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Tú tienes palabra de vida eterna, es decir, tú tienes enseñanza que nos interesa a nosotros. Queremos tener la vida eterna. Queremos que tú nos reveles que eres el Hijo de Dios, que traes bendición. Y nosotros estamos interesados en eso, en formarnos como personas cristianas, como tus seguidores, como aquellos que entienden que lo que haces tú, que lo que dices tú, forma parte del objetivo de Dios, de acercarnos a Él, de buscarlo a Él y de tenerte a ti como nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos 3 tipos de personas que pueden responder a quienes asisten a los cultos siempre. Los primeros son aquellos que buscan la sanidad de sus cuerpos, y no les interesa otra cosa sino suplir esa expectativa, ese deseo, esa necesidad de ser sanados por Cristo Jesús. El segundo grupo es que siguen al Señor Jesús para que les satisfaga
las necesidades diarias, las económicas, la del sustento, que Él sea el proveedor, a quien acudir para que la economía esté bien, para que Él supla todas las necesidades que se tienen aquí en la tierra. Y el tercer grupo es aquellos que quieren estar con Jesús, escuchando, recibiendo su amor, aprendiendo de Él y alabándole y considerándole como el Hijo de Dios. Veamos entonces qué significa la palabra culto. Y esto es importante porque estamos hablando quienes asisten a los cultos siempre. La definición del culto es un acto de reverencia, de reconocimiento, de agradecimiento, de adoración ofrecido a Dios. Fíjense ustedes la importancia de esta definición y por qué es necesario ir al culto, por qué es importante ir al culto, por qué no nos podemos perder un culto, porque trae esos elementos, el reconocimiento y la grandeza de Dios, los agradecimientos por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y también es el momento de ofreciendo nuestras alabanzas a Dios. Y esto es importante, ¿no? Que en el culto se reconoce la existencia de Dios, su poder, su amor, su grandeza, su misericordia, su protección y sus milagros. Por eso es tan importante ir al culto, por eso es tan necesario estar en el culto, por eso es bueno estar en el culto. Quien no entiende esto así, entonces no va al culto, no asiste, no le da la importancia que merece la asistencia al culto de Dios. Veamos lo que nos dice el Salmo 95, versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Fíjese que el salmista aquí anima a ir al culto, a la presencia especial de Dios, y lleguemos con alabanza, lleguemos con cánticos, aclamémosle. Y ese es uno de los apartados que tiene el culto, el tiempo de adoración, el tiempo de la alabanza, el tiempo de la exaltación a Dios. Y aquí se cumple lo que significa ir al culto. Esto significa también lo que es el culto para Dios. ¿Y qué beneficios reciben los que asisten? Cada vez que se va al culto, cada vez que se está en el culto, se recibe, uno, la aprobación de Dios. Dios ve con mucho interés a todos aquellos que sacan su tiempo, que se dedican, que están allí, que se congregan. Dios aprueba ese gesto, esa actitud, esa voluntad de quienes asisten al culto. Segundo, el agrado de Dios. Dios se agrada de tener a un grupo de personas allí dedicadas en ese momento a Él. Y se agrada porque va a escuchar sus alabanzas. Va a ver que ellos tienen interés en aprender de su palabra. Va a escuchar sus oraciones. A Él le agrada eso. Se siente feliz, se siente contento con personas que asisten regularmente a los cultos, que asisten siempre al culto. Tercero, la alegría de Dios. Dios se siente alegre, se siente contento, se siente feliz al escuchar los cánticos, las alabanzas. Se siente contento al ver mover su espíritu en cada persona que asiste al templo. ¿Y qué más se recibe cuando se va al culto? La bendición especial de Dios. Porque estar presentes en el culto hace que Dios derrame muchas más bendiciones sobre los asistentes.
Y entonces esta gran bendición solo la reciben aquellos que están en el culto. Ese día del culto hay bendición especial. Los que no van se pierden de esa gran bendición. Ahora, ¿cómo se siente el que asiste al culto? Pues se siente agradado, se siente escuchado, se siente tranquilo, se siente apreciado y reconocido por Dios. Qué interesante, ¿no? Una persona que va al culto se siente bien, se siente feliz, se siente tranquilo. Da la impresión que en ese lugar está la paz de Dios, el amor de Dios, está la unción de Dios en ese lugar. Y muchos se la pierden por no ir al culto, por no estar presentes. Veamos lo que dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Estas son las declaraciones de alguien que le agrada estar en el templo, que entiende el significado de llegar al lugar de Dios, que anhela estar en la casa de Dios todos los días si es posible, y en ese lugar contemplar la hermosura de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Aquí se refleja lo que siente una persona cuando desea estar en el culto. ¿Cuándo es el culto? Tal día, listo. ¿A qué hora? Listo. Allá voy, allá estoy. Y arde en el corazón un deseo, un interés, una motivación de estar ese día en el lugar donde Dios va a estar de una manera especial. Óigase bien, ¿no? La unción de Dios va a caer sobre ese lugar porque es un lugar dedicado a Él, el templo, la casa de Dios. Es un lugar dedicado especial para atraer su presencia de una manera muy especial. ¿Y qué nos dice el Salmo 122, versículo 1? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La exclamación de alguien que al escuchar a aquellos que iban al templo, él se contagiaba. Y se contagiaba porque resulta que aquí se pueden dar dos casos. Uno, animando a otros a ir al templo. Y esa alegría de aquellos que van al templo es contagiante. Y también a aquellos que no pueden ir porque están impedidos, porque no pueden, porque están enfermos, se alegraban de ver que mucha gente tenía ese interés, ese deseo de ir a la casa del Señor, porque allí se alaba, se glorifica, se siente bien la persona. Ahora, con relación con otros, vamos a mirar por qué muchos no asisten a los cultos siempre. Permítame mirar una cantidad de excusas, primero las excusas, de aquellos que no asisten regularmente al templo. ¿Cuáles son las excusas? Me quedé dormido. Imagínese, no puso la alarma, no estaba atento, se quedó dormido y no importa. Me dio pereza. Otra excusa, terrible, ¿no? Que para venir a la casa del Señor, para alabarle, para acostar con Él, para agradecerle, le da pereza venir a un acto tan importante. Salí con mi familia, preferir a la familia en vez de Dios. Hacer que la familia esté agradada con Él y no con Dios. Otra excusa, tuve que trabajar. Si él no le dice a su empleador, a su gerente, a su jefe que el domingo es el tiempo de alabar y de adorar a Dios, pues el jefe lo pone. No puede obligarlo porque las horas laborales son entre la semana. No puede decir, usted tiene que venir. No, eso es un convenio, si puede o no puede. Hice deporte.
Esa es otra excusa. Me toca hacer deporte. Me fui para el fútbol, para el béisbol, para el softball, me fui para la piscina y por eso no puedo ir al templo, no puedo ir al culto. Otra excusa, me sentí cansado. ¿Cómo es posible que una persona diga esto cuando tiene mucho más tiempo después para descansar, para dormir? Esa es otra excusa. Nadie me obliga a ir. ¿Qué tal esa excusa? Y es cierto, las cosas de Dios no son para obligar a nadie. El que va al culto es voluntariamente, es espiritualmente impulsado a venir al templo, a ir al templo. No es obligarle a que vaya. Dios me comprende. Claro que Dios comprende, pero no aprueba la actitud, no aprueba las excusas. Y entiende qué tipo de persona es la que dice que no va o que no quiere ir. La entiende. Y voy cuando quiero. Bueno, eso tiene mucha verdad. Y es cierto, si no tiene voluntad, si no le mueve su espíritu, si el corazón no le impulsa a ir, pues sí, así es. Veo el culto por televisión. No es lo mismo, pero muchas personas lo dicen. Veo el culto por televisión o entro a las redes y ahí veo predicaciones. Esa es una gran excusa porque no es lo mismo. No se congrega, no recibe la unción especial, no habla de sus necesidades, no pide oración. No necesito ir. Esa es una excusa no valedera, pero sí necesita ir. Sin embargo, él se niega a hacerlo. Otra cosa es más importante. Sí, cuando Dios no ocupa el primer lugar, cuando Dios no es el amor de su vida, cuando Dios no es lo principal, entonces otra cosa es más importante. Y ya dijimos algunas de ellas. No hay nada que me motive. Bueno, como si fuera que el culto tiene que ser un espectáculo, fuera atractivo para la gente, se hicieran cosas agradables para satisfacer los deseos, las emociones, los sentimientos, nada de eso. Me siento regañado y por eso no voy. Cuando la palabra de Dios habla y hurga el pecado, la maldad, la debilidad de los errores, entonces claro, eso hace que la persona se sienta señalado, regañado, pero es porque la palabra de Dios está hablando. No es el propósito del predicador. No me gusta el lugar, otra excusa. Porque piensa que el lugar debe ser un lugar interesante, apropiado, un lugar bonito, un lugar lujoso. En la mente hay unos cursos o diseños o que ha visto en otros templos, en otras iglesias. Y entonces, como no lo ve allí en el lugar donde se le invita y donde es miembro, pues entonces no va. Y hay muchas otras excusas. Entre ellas, no me gusta la alabanza. Sí, a muchas personas no les gusta la alabanza porque la alabanza que muchas veces se canta en la iglesia no se ajusta a las expectativas de una música más estruendosa, más alegre, más divertida, con unos temas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios y la exaltación al Dios, que no habla de la redención, de la salvación, no, sino que habla de otras cosas que le agradan al asistente. Entonces, esas son las excusas. Entonces aquí nos podemos preguntar cuál es la condición espiritual de estas personas que presentan estas excusas. Es decir, cuál es su condición y su relación con Dios. Podríamos decir que en su vida no está Dios. Sí, lo buscan, lo adoran y todo eso, pero Dios no está dentro. Dios no es el Señor de sus vidas. Lo otro es que yo tomo mis propias decisiones.
y no las consulto con Dios. Es cierto, quien se excusa, quien no va, es porque toma la decisión de él, no de Dios. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, cuando la persona no busca a Dios para adorarle, para agradecerle, para orar, para cantarle, Dios no ocupa el primer lugar en la vida de esa persona. Es aquella que se manda sola, es aquella que se guía sola, es aquella que anda sola sin un Dios personal. Y lo otro es, no siento el Espíritu de Dios. Claro, no lo siente porque no lo tiene. Si lo tuviera, pues entonces ese espíritu hace que vaya al templo, que lo impulse a ir al templo. Ahora, en el templo, ya vimos en la definición que ¿qué se hace en el culto y por qué hay que asistir siempre a los cultos? Primero, porque la alabanza es dedicada a Dios. ¿Y qué hace la alabanza? Pues la alabanza acompaña al que está en el culto, le dice que lo cuida, la alabanza dice que Dios le guía, que Dios le sostiene, que Dios le consuela, que Dios le perdona, que Dios le salva, que Dios le da esperanza, que Dios le da confianza, que Dios le da fe. Fíjense todos estos beneficios que recibe una persona que siempre va al culto. Ahora hablemos de otro apartado que se recibe en el culto, la predicación, la enseñanza bíblica. Y esto se lo pierde cada vez que una persona no va al culto. Cuando escucho las Sagradas Escrituras en el culto, yo aprendo que Dios me ama mucho, que Dios me protege, que Dios me fortalece, que Dios me perdona, que Dios me guía. Así que este es el objetivo de las Sagradas Escrituras cuando en el culto las escucho, porque las Escrituras me instruyen, me confortan, me animan, me enseñan a vivir diferente. Veamos la siguiente cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que hay que entender cuando uno va al culto y escucha la predicación de la palabra de Dios. Esa palabra le va a enseñar eso, porque ella es útil para instruir, para corregir, para mostrar el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Veamos ahora otro texto que está en Hechos, capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Otros asuntos que tienen que ver con la predicación de la palabra de Dios es la exaltación a Cristo Jesús, el reconocerlo como el dador del perdón de los pecados, de la salvación, de la vida eterna, y aquel que estando dentro de la persona le va a transformar, le va a cambiar, va a modificar para bien su mente, su corazón, y hará muchos cambios a nivel del cuerpo también, porque la gracia del Señor es completa. Ahora, una persona que va al templo, a los cultos siempre, podemos decir que ponen a Dios como el más importante de su vida, más importante inclusive que ellos mismos, que la familia, que el trabajo, que los amigos. Que Dios, siendo más importante, quiere decir que Él recibe la honra y la gloria en el culto, en el templo.
que Dios es el amor más importante y principal de la persona que va al culto. Aquí se cumple lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo Jesucristo o Dios el más importante, pues a Él se le da el principal amor, el más importante amor. Lo otro es que cuando una persona va al culto siempre, es que ponen a Dios como el dueño del tiempo. Tiempo para Dios. Y el tiempo para Dios se saca porque se saca. No hay excusas, no hay otras cosas que hacer en el tiempo de Dios, en el tiempo del culto a Dios. Es un tiempo sagrado para Dios. Eso lo entiende una persona que ha puesto al Señor como principal, como el más importante. Lo otro es que va al culto porque obedece a Dios, porque Dios pide que uno vaya al culto, porque Dios pide que uno esté allí, en ese lugar, en ese horario. Entonces Dios es el dueño del tiempo de esa persona y la persona obedece a Dios por encima de lo que tenga que hacer o de sí mismo inclusive. Y también la persona que va al templo siempre al culto entiende que el llegar allí es para edificación espiritual, para formación espiritual. ¿Y por qué también podríamos decir que la persona le gusta o siente el deseo de estar en el culto siempre? Porque él o ella quieren estar con sus hermanos, con los compañeros de culto, con aquellos que también pertenecen a la congregación. Les gusta estar con ellos, les gusta compartir con ellos, les gusta apoyarlos. Eso también es muy importante. Y cada vez que una persona no va al culto, hay como un vacío allí. También el estar con los hermanos y escucharlos a ellos cantar crean una motivación hacia todos. Todos se sienten motivados a cantar porque se escuchan entre sí. Y lo otro es que cuando se está en congregación, cuando nos vemos unos a los otros y sabemos de las necesidades, de los problemas, de las dificultades, nos apoyamos, oramos juntos, nos colaboramos. Y esto es lo que se llama la iglesia del Señor. Entonces, como conclusión, ¿quiénes asisten a los cultos siempre? Aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, definitivamente. Porque el Espíritu Santo que está en ellos los impulsa a estar en el lugar y en el tiempo del culto para el Señor. Y aquellos que se excusan, habría que mirar, y yo no lo puedo afirmar, que Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Porque si fuera el Señor de sus vidas, entonces Él sería preferente. Él sería el dador de los tiempos, de las voluntades, de las motivaciones para ir al culto del Señor. Y lo otro es que los que asisten al culto siempre es porque aman mucho al Señor. Lo aman mucho y Dios es lo más importante para ellos. Y finalmente los que van al culto siempre porque se quieren ver con los hermanos, con sus amigos. Quieren estar allí porque quieren verlos, quieren mostrarles sus afectos, sus amores, quieren brindarle compañía, así como ellos también dan compañía. Esto pues aprendámoslo, que esto es muy importante. Aplicación. No hay más nada que decir, solamente las decisiones de cada uno. Los que asisten siempre al culto, fantástico, maravilloso. Los que no, pregúntese entonces, ¿por qué no van? ¿Y por qué esas excusas? Porque para Dios no podemos presentarle excusas.
Y si hay excusas es porque todavía Jesucristo no es el Señor, el Salvador de sus vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.